Cuando Dios se revela a Pablo, él queda ciego. Y estuvo ciego 3 días hasta que Dios mandó a Ananías que orara por él. Y cuando oró por él dice, escamas cayeron de sus ojos. Pablo estaba ciego. Sus ojos naturales veían, pero espiritualmente no podía entender. Estaba ciego. Seguía una religión, seguía una tradición, pero no podía entender el obrar de Dios, no podía entender la manifestación de Dios. Y el hombre busca a Dios en su dolor y busca a Dios en su necesidad y busca a Dios. Y Dios tiene que revelarse al hombre, pero le cuesta trabajo a Dios revelarse. Tiene que ir tratando con el hombre. La revelación es de a poco. Tiene que ir tratando con la persona, enseñándole, mostrándole. Y Dios tiene mucho trabajo con cada uno de nosotros. Nosotros creemos entender, creemos saber, pero la realidad es que necesitamos que Dios se revele, que Dios nos enseñe. Y ese es el trabajo de Dios. Por eso qué lindo cuando uno está dispuesto y le dice, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero entender, yo quiero recibir, yo quiero entrar en esta relación de padre e hijo, donde pueda oír tu voz, donde tú me enseñes y pueda ver en mí esa transformación. La transformación comienza el día que entró Jesús en nuestro corazón y termina el día que lleguemos a la patria celestial. Toda una vida va a estar Dios tratando con nosotros, enseñándonos, moldeándonos, trabajando con nuestras vidas. Por eso es que tenemos hambre de la palabra, que necesitamos las escrituras, que necesitamos conocer, que necesitamos leer, porque en el secreto de la escritura está la sabiduría. Cuando comenzamos a leer cómo Dios trató con un hombre, cómo Dios le habló a un hombre, cómo Dios lo llevó a ese hombre a pasar por esas experiencias, vamos relacionándolo con nuestra vida y vamos entendiendo el proceder de Dios, el obrar de Dios. Por eso en esta tarde que tenemos una cena, tenemos una mesa y esa mesa nos habla de sacrificio, nos habla de entrega. Es la vida de Jesús la que fue entregada. Es la vida de Jesús la que pagó el precio. Es la vida de Jesús la que fue sacrificada. Y a veces nos cuesta entender tanto sacrificio, entender tanta entrega, tanto amor. Porque todo eso que el Señor hizo fue para liberarnos, fue para darnos salvación. Pero todo eso también es una enseñanza para cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida nos vamos a encontrar con el sacrificio de Jesús y con la entrega de Jesús. Vamos a Hebreos, capítulo 5. Esta mañana el pastor lo estuvo compartiendo. Capítulo 5, verso 7. ¿Leemos? Dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Wow. Está hablando de Cristo, dice, en los días de su carne. Cristo cuando estaba caminando sobre la tierra. ¿Sí? Y dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Y eso nos identifica. ¿Cuántos alguna vez ofrecieron delante de Dios lágrimas, súplicas por una necesidad, por un dolor, por una enfermedad, por un problema con un hijo, por un dolor que vino al hogar, por una circunstancia que nos superó? ¿Sí? Dice, ofreciendo ruegos y súplicas. Se está hablando de oración, ruego y súplica, con gran clamor. No fue una oración liviana, ligera, rapidita. Fue con gran clamor.
y lágrimas al que le podía librar. Está hablando de una oración muy especial que hizo Jesús. De una oración que la hizo no solo con lágrimas, sino que la hizo con fuerza física, con sudor. Dice, al que le podía librar de la muerte. Esa oración Jesús la hizo en el Getsemaní. Horas antes de que se viniera la noche oscura, cuando lo vinieran a buscar para llevárselo a la cárcel y comenzara la cuenta regresiva hasta la cruz. Jesús vino a la tierra con un propósito. El propósito era morir. Desde un principio la promesa del Padre era que iba a enviar al Salvador. Jesús lo sabía. Él mismo dijo, Padre, yo voy. Él se ofreció, dice la Biblia, dejando su gloria, dice en el libro de Filipenses, se humilló para tomar forma de hombre, forma humana. No le era fácil a Jesús dejar el cielo, otro cuerpo, someterse a este cuerpo, limitado, a un espacio, a un tiempo, sujetarse al desprecio de los hombres, a la ignorancia, a las críticas, a las traiciones, blasfemia, siendo Dios. ¿Cuántas cosas dijeron de Jesús? Lo blasfemaron, lo criticaron, lo quisieron un día tirar desde un pináculo, lo corrían, lo apedreaban, lo trataron hasta de demonio. Todo lo soportó porque había un plan. Todo lo soportó y lo sobrellevó porque había un propósito. ¿Hasta dónde tenía que llegar? Hasta la cruz. Pero momentos antes de que todo ese periodo tan cruel que fue la muerte empezara, tuvo que ir al Getsemaní. Y en el Getsemaní dice que él oró, ahí dice, ¿no? Ofreció ruegos y súplicas, gran clamor y lágrimas al único que le podía librar. Dice que ese día cuando Jesús oró, dice, salían lágrimas mezcladas, agua con sangre. Y ahí habla de la lucha física, de lo intenso que fue su oración, su clamor. Fue un clamor con desesperación. Yo no sé cuántos alguna vez clamaron así. Frente a una muerte, frente a la enfermedad de alguien, frente a una situación difícil. Si hemos derramado lágrimas, ¿no? Si nos hemos encontrado y sentido solos frente a una situación difícil. Si hemos sentido que el mundo se nos había venido encima. ¿Sí o no? A mí me pasó. Sentir que ya tocaba fondo. Sentir que alrededor había solamente muros. Que no podía ver ni podía, que no había nada. Yo sentía que no había nada, que estaba rodeada de grandes y altas paredes y no sabía cómo salir. Pero yo sabía, aleluya, que el único que me podía librar era Dios. Y a Él le clamé. El único que podía derribar los muros era Dios. El único que se podía llevar la enfermedad era Dios. El único que me podía librar de la angustia, de la depresión, de mis temores, era Dios. El único que podía sacar la soledad que había en mi interior era Dios. Y qué maravilloso que uno clamó como Jesús clamó. Yo clamé y vos habrás clamado. Y sentimos esa respuesta instantánea de Dios, sanando las heridas del corazón, librándonos de esos sentimientos de soledad. En mi caso había una gran soledad, había un vacío, había una tristeza, había algo tan feo en mi ser. Ese deseo de morirme, ese pensar que mi vida no tenía sentido, el no querer vivir, el desear la muerte y no saber cómo salir de ese círculo y no saber cómo salir de esos pensamientos. Pero clamé a Él y Él me dio luz, clamé a Él y Él me mostró el camino, clamé a Él y ese espíritu se fue y fui libre y aprecié la vida y disfruté la vida. Él estaba allí, estaba frente a la muerte. Y sabía que el único que le podía librar era su Padre, el mismo que había hecho un acuerdo con Él para que viniera a la tierra.
Ahora, algunos dicen, cuando Jesús fue al Getsemaní, lo estaba esperando Satanás. Del mismo modo que cuando fue al desierto, lo estuvo esperando Satanás. En el desierto estuvo Satanás para tentarlo. Y lo tentó, pero ¿qué encontró de parte de Jesús? ¿Aceptó Jesús la tentación? ¿Lo rechazó? Encontró en Jesús un rechazo. Encontró en Jesús una certeza, una identidad. Él sabía quién era, sabía para qué había venido y Satanás no pudo convencerlo. Falló Satanás. Y algunos dicen en el Getsemaní, Satanás también estuvo. Tal vez para confundirlo, para que no llegara a la cruz. Tal vez para adelantarse a la cruz y querer matarlo. No sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que dice la palabra. Que oró con gran oración y ruegos y súplicas, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Y qué pasó? Dice, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre le oyó. Ahora, ¿por qué el Padre le oyó? ¿Será que lo que pidió Jesús estaba de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Será que lo que Jesús pidió estaba alineado con la voluntad del Padre? Dice, le oyó a causa de su temor reverente. ¿Qué significa temor reverente? Nosotros en la vida tenemos temores. El chico va a la escuela y llora porque no quiere que la mamá lo deje. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere quedarse solo en la escuela y que la mamá se vaya? ¿Qué siente el chico? Miedo, quiere que se quede la mamá, porque la mamá lo va a defender, porque la mamá le da seguridad. Usted entra a un quirófano y ¿qué siente? Miedo. ¿Qué siente? Ay, va todo contento, qué lindo el quirófano. Va a ser según, ¿qué es lo que te hace Mari vos? El estudio ese que te meten ahí, ¿cómo es? La resonancia magnética. Dice Mari, ay, cada vez que me toca hacer una resonancia magnética, yo no quiero. Hay circunstancias en la vida que nos da miedo. El miedo es natural. Miedo a lo desconocido. Es natural. Miedo a que no sé qué puede pasar, es natural. Pero otra cosa es el temor reverente. La Biblia nos dice, no temas. Todo el tiempo. No temas. Dios nos está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te ayudaré. No temas. Yo soy tu guardador, yo soy tu proveedor. Todo el tiempo dice, no temas. Pero acá no estamos hablando de un temor de tener miedo, sino de un temor reverente. Está diciendo, temor reverente significa, Señor, no te quiero defraudar. Padre, no te quiero fallar. No te quiero defraudar. Dios está queriendo que cada uno de nosotros tengamos temor reverente. Señor, más allá de lo que no veo, más allá de lo que no entiendo, más allá de la situación difícil que estoy viviendo, más allá de todo lo que me pueda pasar, Señor, yo clamo a ti con temor reverente. Jesús podía decir, Señor, no quiero ir a la cruz. Me da miedo la cruz. Me da miedo los azotes, me da miedo lo que los demonios me puedan llegar a hacer. No sé si voy con mi cuerpo humano, era tanto hombre como tanto Dios. No sé si con mi cuerpo humano voy a poder soportar tanto latigazo, tanta maldad, tanto esto, tanto lo otro. Pero, ¿por qué fue oído? ¿Por qué su oración fue oída? Porque fue a orar con temor reverente. Le estaba diciendo, Señor, más allá de lo que puedo desear, más allá de lo que puedo sentir, más allá de lo que puedo pensar, sea hecha tu voluntad. El temor reverente es cuando yo entiendo que tengo un dueño, cuando yo entiendo que Dios pasó a ser, cuando yo le di mi corazón, le dije, Señor, ahora tú eres mi Dios, tú eres mi Padre eterno, tú eres mi Señor, dueño, tú eres mi Rey. Entonces, Señor, yo tengo el único temor que tengo. No le tengo temor a que me pueda hacer el hombre, no tengo temor a acá, no le tengo temor allá. El único temor que tengo es de hacer tu voluntad, de no fallarte, de no desagradarte. Porque si yo estoy haciendo tu voluntad, tú me vas a oír. Fue oído a causa de su temor. Si yo estoy haciendo tu voluntad, tú me vas a oír.
¿Qué necesitamos en estos días? ¿Qué necesitamos en estos días? Que Dios nos oiga. ¿Qué necesitamos en estos días? Que Dios nos oiga. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos oiga? Recién alguien lo dijo. Tener temor reverente. Por eso cuando entendimos que le dimos nuestro corazón al Señor, no cambiamos de religión. No somos religiosos, somos hijos. No somos religiosos, somos hijos. Y mi Padre me enseña, y mi Padre me dice a mí que Él ya preparó mi futuro. Mi Padre me dice a mí que Él ya, desde antes de la fundación del mundo, preparó las obras para que yo ande en ellas. Entonces yo tengo que tener ese temor de ir a Dios y pedirle a Dios que Él me ayude y me guíe a llegar al propósito, a llegar al plan. Jesús fue al Getsemaní a decirle, Señor, si es posible, no llegar a la cruz. Pero Señor, no se ha hecho mi voluntad, sino la tuya. Tuvo temor reverente. No se rebeló, no se escapó, no hizo lo que quiso. Fue con su carga, fue con su angustia, fue con todo lo que le pasaba a la presencia de Dios. Y lloró y ofreció ruegos y súplicas. Pero por cuanto fue en el temor a querer hacer la voluntad de Dios, el Padre le oyó. Wow. El Padre le oyó. Vamos al otro versículo, al 8. Y aunque era hijo, wow. Estamos hablando de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces decimos, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Cuántos lo dijeron? ¿Por qué tengo que permitir que me humillen? ¿Por qué tengo que pasar la vergüenza? ¿Por qué tengo que pasar por la pérdida? ¿Por qué tengo que pasar hambre? ¿Por qué tengo que pasar por la enfermedad? ¿Por qué? A veces no entendemos por qué tenemos que pasar por circunstancias. Pero qué maravilloso es cuando lo conocemos a Dios, porque Él nos enseña. ¿Sabe? Esta mañana el pastor estaba predicando y me vino a la memoria algo que pasó hace 20 y pico de años atrás. Pasó algo, pero yo no lo vi. A mí me lo contaron. Y cuando el pastor estaba hablando esta mañana, me vino una voz que me decía, yo no permití que lo vieras. Wow. Yo no permití que lo vieras. Porque me decía el Señor, yo sabía que solo con saberlo te iba a doler. Y yo le dije, Señor, ¿qué hubiera sido de mí si lo hubiera visto? Él sabe por qué no me permitió verlo. ¿Qué hubiera provocado en mí? ¿Qué daño? ¿Qué daño, qué consecuencias hubiera provocado en mí si yo hubiera visto lo que no vi, sino que me contaron? Y pude darme cuenta cuando el Señor me estaba hablando eso y me traía a memoria todo eso. Mire, 20 y pico de años y nunca me di cuenta. Hoy el Señor me lo reveló. Que el Señor me amó y me guardó. Y le dije, gracias Señor, porque me amaste tanto que me guardaste para que no viera. Porque yo no sé las consecuencias que hubieran traído a mi vida si yo hubiera visto lo que pasó. A veces nos quejamos porque pasamos circunstancias. Pero decirle al que está al lado, no te quejes. Dale gracias a Dios. Porque si estás pasando por situaciones difíciles, es porque algo tenemos que aprender. Si no hubiera sido por esa circunstancia difícil, vos no hubieras conocido al Señor. ¿Cuántos llegaron a Dios por una circunstancia de dolor? Oh. Mira para atrás. Mantenga su mano. ¿Cuántos llegaron por una situación de dolor? Si no hubiéramos pasado por esa circunstancia, hoy no estaríamos acá. Entonces hoy le decimos gracias Señor, porque por esa separación yo te conocí. Gracias Señor, porque por esa pérdida de trabajo yo te conocí. Por esa enfermedad yo te conocí. Por esa adicción yo te conocí. Ahora Señor, yo soy hijo.
Yo soy hijo, ahora entendí que tengo un padre, ahora entendí que un padre me amaba, me buscó, me esperó, me llamó, me perdonó, me lavó y hasta aquí me trajo y aquí me tiene para seguir enseñando, para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas en mí. Él era hijo en el cielo, sabía tanto el Padre como el Hijo. La Biblia dice que por Él, por Jesús, fueron hechas, creadas todas las cosas. Era igual el poder del Padre que el poder del Hijo. Era igual la divinidad del Padre que la divinidad del Hijo. Eran iguales. Sin embargo, el Hijo se sujetó al Padre, tomó forma de hombre, se humilló y vino a la tierra. ¿Y qué me dice la palabra? Aunque era Hijo, el mismo poder, la misma gloria, la misma santidad, la misma autoridad, aunque era Hijo, tuvo que padecer para aprender. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Tuvo que padecer, decirle a la que está al lado, tuvo que padecer. ¿Cuál es la consecuencia de padecer? Aprender. Bien, ¿quién lo dijo? Un 10. No te quejes cuando pases cosas. Decirle, Señor, si es necesario aprender, yo quiero. Si es necesario aprender, yo quiero. Porque sabe, cuando estuvimos lejos de Dios, no aprendimos, sufrimos. Cuando estuvimos lejos de Dios, fuimos esclavos del pecado. Cedimos al pecado, vivimos una vida de deleite al pecado. Nos gustó hacer lo que hacíamos, ¿o no? Nos deleitábamos en lo que hacíamos, disfrutábamos de lo que hacíamos. ¿Pero qué aprendimos? Sufrimos. Tuvimos pérdidas, perdieron el matrimonio, perdieron el dinero, perdieron salud, dignidad. Cuando venimos al Señor, la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor. Nos volvimos, o la voluntad de Dios es que nos volvamos temerosos. Porque ahora tenemos que desaprender lo que aprendimos. Porque lo que aprendimos no nos ayudó a crecer. Lo que aprendimos por medio del pecado nos destruyó, no nos trajo madurez, nos llevó al sufrimiento. Entonces nos tenemos que despojar, por eso dice despójense del viejo hombre, que está viciado por el pecado. Tenemos que sacarnos una vieja manera de vivir, despojarnos de una manera, un pensamiento, unas costumbres, hábitos, sacarnos, porque de nada nos sirvió, y vestirnos de obediencia. Ahora mi papá me va a enseñar. Ahora voy a aprender para sabiduría, para bien de mi alma, para madurez de mi alma. Ahora voy a valorar lo que antes no valoré, voy a cuidar lo que antes no cuidé, voy a darle sentido a lo que antes no le daba sentido. Pero ¿cómo hace Dios para enseñarme? Justamente cuando pasamos por situaciones que no nos gustan, por situaciones de dolor. Ahora, esa situación de dolor no me destruye. Esa situación de dolor hoy en el Señor me lleva a madurez, me lleva a crecer. Porque cuando me enfrento al dolor, cuando me enfrento a la situación, Dios lo que está esperando es que yo me confronte. Dios lo que está esperando es que yo me examine. Cuando Jesús fue tentado, lo reprendió con la palabra Jesús al enemigo. Y le dijo, escrito está. Le estaba diciendo, yo voy a obedecer a la voz de mi papá. Yo le voy a obedecer a la voz de mi papá. Cuando le decía, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. No adorarás a otros dioses. No, le estaba diciendo, yo me quedo con la palabra. No cedo a la tentación o al pecado, me quedo con lo que aprendí. Me quedo con la palabra, porque la palabra me bendijo. Lo que es de Dios me bendijo. Lo que es de Dios me dio vida, lo que es de Dios me da sentido, lo que es de Dios me ayuda a crecer. Cuando Dios nos permite pasar por situaciones que no nos gustan, nos confrontamos a nosotros mismos y podemos ver lo que hay adentro, en cada reacción, en cada respuesta, en cada actitud. Ahí nos vemos. ¡Wow! Mira cómo reaccioné. ¡Wow! Mira lo que pensé. ¡Wow! Mira lo que... ¿Sí o no?
Y ahí nos damos cuenta que todavía hay cosas que tenemos que sacar. O si no, al revés. Hay gente que te dice, ¿sabes? En otro tiempo, si me hubiera pasado esto mismo en otro tiempo, ay, mamita, ¿sí o no? Si esto me hubiera pasado en otro tiempo, no sé cómo hubiera reaccionado. No sé cuántas damas buenas de vino me hubiera tomado. No sé qué hubiera hecho. Está hablando de experiencias. Está hablando de crecimiento. Entonces dice, aunque era hijo, padeció y aprendió la obediencia. Por lo tanto, vamos a tener que padecer. Vamos a tener que padecer y pasar situaciones para aprender obediencia. Vamos al próximo. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Por qué fue perfeccionado? Porque padeció. ¿Qué es perfeccionado? Dios lo vio completo. Dios lo vio pleno. Dios permitió que fuera tentado en el desierto y mientras el diablo lo estaba tentando, el Padre le estaba poniendo nota. Lo estaba evaluando. El diablo te viene a tentar y Dios te está probando. Dios no tienta a nadie. Dios no te tienta. El que trae la tentación es el enemigo de nuestra alma. Pone un mal deseo, pone un mal pensamiento. Y Dios está en silencio, probando tu reacción, probando tu respuesta. Entonces dice, fue perfeccionado. Lo vio el Padre completo, lo vio perfecto y pleno. Dice, vino a ser entonces, por haber sido perfeccionado, por haber sido probado, porque padeció y aprobó, dice, vino a ser autor de eterna salvación. Si Jesús no hubiera vencido la tentación y si Jesús no hubiera padecido, no hubiéramos tenido eterna salvación. ¡Wow! Tenía que ser probado Jesús. ¿Qué estaba en juego? La salvación de nuestra alma. ¡Wow! Jesús tuvo que ser probado por mí. Decirle que está al lado. Jesús fue probado por vos. Jesús padeció por vos. Para poder darnos eterna salvación. Para todos, miren, esto me mató cuando lo leí. Para todos los que lee. ¿Para quién es la salvación? Para todos. Yo siempre digo que Susana Jiménez, cuando se muere alguien, ella dice en su programa, ay, bueno, ya está en el cielo, ¿no? Que siempre lo digo. Ella manda a todos al cielo. Ay, se murió la Mercedes Sosa, ya está en el cielo. No sé qué más, y ya está en el cielo. ¿Para quién es la salvación? Para los que le obedecen. Para los que le obedecen. Entonces, si Jesús padeció para aprender obediencia y trajo por esa obediencia eterna salvación, la salvación es para los que le obedecen. Vamos al próximo. Y fue declarado por Dios entonces sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesús tuvo 3 ministerios: profeta, rey y sacerdote. Cuando Jesús hablaba, era profeta. ¿Qué mayor profeta que Jesús? Era profeta, palabra de Dios, anunció los tiempos finales, anunció lo que iba a venir. Es rey, vino del cielo, hijo de Dios. Pero también fue sacerdote. Él trajo la ofrenda delante de Dios por los pecadores. Él presentó la ofrenda delante de Dios por nosotros. ¿Cuál fue la ofrenda? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el Cordero perfecto. Ahora, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo declaró sacerdote? Dios, el Padre. Y cuando habla de Melquisedec, es un linaje, es un honor, es un modelo. Allí lo encontramos en Abraham, en Génesis, cuando dice que Abraham lleva los diezmos a Melquisedec, que era rey y sacerdote.
y se postra delante de ese rey sacerdote, Melquisedec. Pero Melquisedec tenía un misterio, no tenía genealogía. ¿Quién eran sus padres? ¿De qué tierra era? ¿De dónde vino? Era el mismo Jesús. Era una teofanía. Era el mismo Jesús que vino a recibir los diezmos de Abraham y lo bendijo. Ahora lo vemos, declarado por Dios como sumo sacerdote, el mismo orden de Melquisedec. Él es sacerdote. Él puede compadecerse de tu debilidad, Él puede compadecerse de tu necesidad, Él puede entenderte. Él oficia, dice la Biblia, que Él es intercesor. Él está sentado a la diestra del Padre, clamando, intercediendo a Dios por nuestras necesidades. Cuando nosotros estamos clamando, Dios está allí escuchándonos, pero Jesús está intercediendo por nosotros. Por eso, ¿cómo no orar? ¿Cómo no clamar? ¿Cómo no pedirle a Dios? Allí donde estás, en el colectivo, en la calle, en la casa, en el hospital, allí le decís, Señor, socórreme, y Dios te va a socorrer. Donde está ese moribundo, donde está ese enfermo, ahí donde está, le pedís socorro a Dios y Dios te va a socorrer. Jesús es mi sacerdote, es el que intercede por mí, es el que ofreció a Dios la ofrenda por mí. Vamos al próximo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire, a Pablo le costaba explicar ciertos temas a la iglesia. Le costaba explicar ciertos temas. Porque hay veces que la gente viene para oír un mensaje liviano. La gente quiere oír, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Ese es el mensaje que la gente quiere y se va contenta a la casa. Ay, sí, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Pero la Biblia dice que la salvación es para los que le obedecen. Y si no le enseñamos a la gente a obedecer a Dios, puede ser que sea prosperado, pero ¿qué de su alma? Quizás sea prosperado, quizás reciba alguna que otra cosita, pero ¿qué de su eterna salvación? Entonces no solo nos quedamos con ese mensaje lindo de que Dios me va a bendecir. Ay, Dios te ama. Ay, sí, Dios me ama. Dios me ama. Yo soy la niña de sus ojos. Yo soy especial para Él. No hay otra. Pero es una mentira si yo no le obedezco. Dios me ama. Pero Dios bendice al que le obedece. Entonces a veces se agarran de ciertos versículos bíblicos, pero descartan todos los demás. Y la vida de la persona no crece. Y la persona es como si un niñito comiera todos los días lo mismo. Nada más que leche. Y está bueno tomar leche. Pero va a llegar un momento que el médico le va a decir, necesitas verduras de todos los colores, necesitas carne blanca, carne roja, necesitas frutas, ¿sí o no? Entonces está tomando un alimento, pero que no lo está nutriendo para que crezca fuerte, para que tenga todos los nutrientes. Dice, es difícil explicar porque se han hecho tardos para oír. Su oído está pesado. Está pesado. Necesitamos que Dios nos abra el oído y nos despierte en nuestro interior un deseo por el conocimiento de la palabra. Un deseo por el conocimiento de la palabra. Porque cuanto más conozco la palabra, mejor agrado a Dios, pero más riquezas puedo alcanzar. Porque la palabra me enseña cómo agradar a Dios. La palabra me enseña cómo ser sabio para caminar en la voluntad de Dios. Entonces yo necesito toda la palabra de Dios. Necesito preparar mi oído para todo lo que necesito saber de la palabra de Dios. Vamos al otro. Dice, porque
debiendo ser ya maestro, y mire cómo empieza, son tardos para oír. Le está hablando y le dice, son tardos para oír. Me cuesta explicarles ciertas cosas, porque no quieren oír, porque ya tendrían que ser maestros. Wow. Ya tendrían que ser maestros, porque hace tiempo, dice, después de tanto tiempo, todavía, tanto tiempo que ¿qué? Que están, que vienen, que escuchan. Hace tiempo que están, hace tiempo que vengo enseñando, hace tiempo que les vengo hablando. Ya deberían ser maestros, pero dice que todavía tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar. ¿Qué les tiene que enseñar? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando los chicos están en la escuela y viene una profesora, póngale de matemática, que es lo más difícil, y quiere enseñar un tema, y los chicos le dicen, pero no, ¿cómo nos va a enseñar regla de 3 si no aprendimos a multiplicar? ¿Qué le va a decir la maestra? No es problema mío. A esta altura ya tendrían que saber multiplicar, ¿sí o no? ¿Cuántas veces viene tu hijo y te dice, ay mamá, me enseñaron esto y resulta que a mí la del año pasado no me lo enseñó? Y la profesora dice, yo no me voy a detener. ¿Nunca les pasó? Yo no me voy a detener a enseñarles lo que ya tendrían. ¿Qué tiene que hacer una mamá? Pagar a la maestra particular y decirle, por favor, enseñale todo lo que necesita para que apruebe. Porque si no sabe lo anterior, no puede resolver lo de hoy. Y Pablo le está diciendo, han sido pesados sus oídos para querer aprender. Y ya tendrían con el tiempo que hace que están ser maestros, pero resulta que todavía tenés necesidad que te vuelva a enseñar lo que ya te enseñé hace tiempo. ¿Y qué implica eso de que siempre estemos enseñando lo mismo? Siempre enseñando lo mismo, una pérdida de tiempo. Siempre enseñando lo mismo, una pérdida de tiempo. No pudieron subir de nivel, porque siempre están con los primeros rudimentos. Siempre estamos con que Dios creó los cielos y la tierra. Y no podemos pasar más allá, porque sabe, el otro día vine, pero no me acuerdo lo que predicó el pastor. No me acuerdo lo que dijo el pastor. Yo no lo sé, pero ¿cómo que no lo sabes? ¿Cuántas veces te lo hemos enseñado? Lo viste en módulo 1, lo viste en módulo 2, pero yo no lo sé. Es que el oído está para las cosas espirituales. Es que no le estamos poniendo atención a las cosas espirituales. Preguntale de algún programa de la tele. Preguntale de alguna aplicación en la compu. ¿Sí o no? Seguro que saben, ¿no? Pero no tuvieron tiempo para leer la Escritura. No repasaron la enseñanza. ¿Sabe cuántas veces se entiende mal el mensaje? ¿Cuántas veces la gente se va diciendo, no, porque el pastor dijo? ¿Cuándo lo dije? ¿Lo entendió? Porque no están atentos a la palabra. Porque cuando Jesús enseñaba la palabra, dice que la gente estaba sentada en el piso, horas, y Jesús les enseñaba, y la gente no se quería ir, porque decía, Jesús enseña con sabiduría, nos está, ¿qué quería decir la gente? Nos está enseñando cosas que necesitamos aprender, porque los rabinos y los sacerdotes de ese tiempo no nos enseñan estas cosas. Jesús le tenía que decir, traigan comida, ¿cuántas horas hace que esta gente está? Se hizo de noche y no han comido. ¿Ni se acordaron de que era hora de comer? ¿Por qué es eso? Porque la palabra los estaba apasionando. Porque la palabra los estaba envolviendo de una manera tal que querían más, tenían hambre de la palabra. Por eso Pablo dice ahora, ¿cómo puede ser? Siempre estamos enseñando lo mismo, ¿no? Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad siempre de palabra liviana, de leche, cuando tendrían ya que estar comiendo un buen
puchero, asado. Un guiso de mondongo. Necesitamos la palabra. Necesitamos el conocimiento para defendernos en nuestros padecimientos, para defendernos en nuestras luchas, para defendernos en nuestra confusión, para defendernos cuando el enemigo viene con voces, para aturdirnos, para engañarnos, para seducirnos, para hacernos volver atrás. ¿Cuántas veces viene el enemigo y le habla? Y lo pone en contra del pastor, y lo pone en contra del esposo, y lo pone en contra del líder. Y no se da cuenta que es el enemigo que le está sembrando discordia, que le está sembrando confusión, que le está sembrando. El enemigo sabe y conoce lo que hay aquí, siembra lo que hay aquí. Si hay temor, viene con temor. Si hay depresión, viene con depresión. Si hay ira, viene con ira. Pero como la palabra no está, nos falta la respuesta como tuvo Jesús. Escrito está. No me podés engañar, Satanás. Escrito está. Vamos al otro. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Si no pudo conocer la palabra, no tiene con qué defenderse. Si no conoce la palabra, no tiene nutrientes, no tiene con qué edificarse, no tiene forma de crecer. Siempre va a ser un niño débil, pero al mismo tiempo que no tiene para él, tampoco tiene para otro. No tiene para darle un consejo, no tiene para darle una explicación, no tiene para darle una palabra. Porque no tiene alimento sólido, porque no tiene consistencia, porque simplemente se lleva por algunos versículos por allí, porque se lleva solamente por lo que escucha, pero no busca el aprender, el entender, el conocer. Entonces siempre va a ser un inexperto. Vamos al otro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que han pasado por el padecimiento, aquellos que han pasado por situaciones difíciles y no se quejaron. Tuvieron que pasar por una enfermedad y no se quejaron. Pasaron por pérdida económica y no se quejaron. Sino que entendieron que lo que venía era para hacerlos crecer. Lo que venía era para fortalecerlos. Lo que venía era para que entiendan, para que crezcan, que Dios estaba con ellos. Y aunque tuvieran que pasar, Dios no los iba a dejar. Dios los iba a fortalecer. Dios los iba a sostener. Dios los iba a sacar en victoria. Han aprendido a pelear con la enfermedad, han aprendido a pelear con la miseria, han aprendido a pelear contra ese enemigo que se levantó. Y cuando pasaron, ya no son los mismos que cuando comenzaron. Cuando comenzó su padecimiento, comenzaron con temor. Cuando comenzó el padecimiento, quizás hubo dudas, quizás hubo allí, ¿no?, incertidumbre, pero iban caminando, iban viendo la mano de Dios, iban caminando, iban viendo el obrar de Dios. Y entonces cuando terminaron su padecimiento ya no eran los mismos, ya no eran niños. Cuando peleaste, ya te llenaste de fuerza. Cuando peleaste, te llenaste de seguridad. Cuando viste que Dios estaba al lado tuyo, creciste. Por eso es necesario el padecimiento. Si no pasamos por padecimiento, no tenemos experiencia. ¿Qué vamos a contar? Ay, no sé, no me digas, porque yo no lo pasé. ¿Qué le vamos a decir al otro? Pero cuando pasamos por padecimientos, vamos alcanzando autoridad por lo que vencemos. Venciste la enfermedad, tenés autoridad sobre la enfermedad. Venciste la miseria, tenés autoridad sobre la miseria. Venciste la tentación, tenés autoridad sobre esa tentación. Por eso Dios nos llama a madurez. Dios nos llama a madurez. Dice que David peleaba con osos, peleaba con leones para defender las ovejas. Eso era en el campo, pero luego Dios lo saca de detrás de las ovejas. ¿Y dónde lo lleva? Al palacio. Cuando David llegó al palacio, tenía la experiencia que había adquirido en el campo, defendiendo las ovejas. Y ya no peleó con un oso, ya no peleó con un león. Ya iba contra los filisteos y tenía un ejército. ¿Se entiende? Decirle que está al lado, no te quejes por lo que estás pasando. Tenés que ser maduro. Entonces, ¿para qué el alimento sólido? Para que los que por el uso, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen el sentido o los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué tenemos que aprender? Lo que está bien y lo que está mal. No tenés que venir corriendo para que yo te diga o el pastor te diga, esto está bien o esto está mal. Lo tenés que discernir, lo tenés que saber. Tenés que saber lo que está bien y lo que está mal por el conocimiento de la palabra. La palabra te revela, la palabra te enseña un temor reverente. Señor, no te voy a fallar. Señor, no te voy a fallar. Si tengo que perder, voy a perder, pero que no pierda su presencia. Si tengo que perder, si tengo que humillarme, si tengo que permitir que pase por situaciones que no quiero, que no me gusta, que no me merezco, todo lo que podemos decir, pero que no pierda tu presencia. Es mejor pasar por una vergüenza que perder tu presencia. Es mejor perder una cartera que perder tu presencia. Fuimos llamados a madurar. Fuimos llamados a ser espirituales. Ya no estamos lejos de Dios, viviendo conforme el pecado. Estamos en la escuela de Dios. Él es mi maestro. Él padeció. Por lo tanto, Él tiene autoridad para enseñarme. Si Jesús no hubiera venido a la tierra y no hubiera padecido, le hubiéramos dicho, Señor, vos no me podés entender, porque vos no sabés lo que se siente. Pero como Él lo padeció, Él lo soportó. Él llevó los dolores de todas las enfermedades para poder vencerlas. No va a poder entender tu enfermedad. Él sabe lo que es soledad, porque sus amigos lo dejaron solo en el momento más difícil de su vida, en la cruz. No va a poder entender tu soledad. Él sabe lo que es ser tentado. Por eso es que Él es nuestro sacerdote, que puede compadecerse de todas nuestras debilidades, necesidades. Por eso podemos ir y llorar delante del Señor y pedirle al Señor que si estamos teniendo ese temor, Señor, no te quiero fallar, no te quiero ofender. Si tenemos ese temor, me voy a cuidar de lo que digo, de lo que hago, porque ahora tengo un Dios. Ahora se me reveló Dios. Tengo un Padre eterno. Tengo una salvación eterna en Cristo Jesús. Voy a cuidar la salvación. Voy a cuidar la presencia de Dios en mi vida. La presencia de Dios es el tesoro más grande que podemos tener. La presencia de Dios es el tesoro más grande que podemos tener. Su presencia es mi paz. Si yo tengo su presencia, tengo paz. Si no lo tengo al Señor, no tengo paz. Si no lo tengo al Señor, no tengo paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. El Espíritu de Dios me da paz. El Espíritu de Dios me da gozo, aún en medio de mis tribulaciones, aún en medio de mis aflicciones. Yo tengo gozo. ¿El gozo qué es? Es una fuerza que viene de parte de Dios. Es fuerza. El gozo del Señor me da fuerza. Fuerza para resistir, fuerza para pelear, fuerza para no caer, fuerza para no retroceder. Por eso el que retrocede es porque quiere. El que retrocede es porque quiere. El que vuelve atrás es porque quiere. Porque aquellos que conocemos al Señor en los momentos más difíciles podemos decir con oración y con súplica, con lágrimas, clamé al que puede librarme aún de la muerte. Apláudale al Señor. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a cantar digno en esta tarde. Él es digno de que yo le dé mi vida. Él es digno de que yo le alabe. Él es digno de que yo le adore. Él es digno. Él es digno. El Señor nos amó con nuestras rebeldías,